¿Qué evidencia paleontológica conecta nuestras leyendas más antiguas con criaturas prehistóricas que realmente existieron? Vamos a descubrir cómo los monstruos más imposibles de nuestras mitologías fueron encuentros reales que nuestros ancestros tuvieron con gigantes que caminaron, nadaron y volaron por la tierra prehistórica. Los riesgos son enormes, ya que estas revelaciones desafían completamente la línea entre mito y realidad, llevando a la comprensión de que nuestros ancestros no inventaron monstruos por entretenimiento, sino que los describieron porque los habían visto, enfrentado y sobrevivido a ellos. Durante siglos hemos creído que los dragones, unicornios, gigantes y monstruos marinos eran productos de la imaginación humana, símbolos culturales sin base en la realidad. Pero la paleontología moderna ha revelado una verdad mucho más fascinante y aterradora. Cada una de estas leyendas tiene raíces en encuentros reales con criaturas prehistóricas que convivieron con los primeros humanos. Imagínate descubrir que el Bigfoot no era un mito, sino la memoria ancestral de simios de 3 metros que aterrorizaron a nuestros antepasados, que los dragones de las culturas antiguas describían reptiles voladores reales que dominaban los cielos prehistóricos, que las sirenas que avistaban los navegantes medievales eran encuentros genuinos con mamíferos marinos que habían evolucionado formas casi humanas. Hoy vamos a descender juntos hacia los abismos más profundos de la historia, donde las fronteras entre la paleontología y la mitología se desvanecen, revelando que los monstruos siempre fueron reales. En Crónicas Abisales exploramos estos misterios que conectan nuestro pasado mítico con realidades científicas que cambian todo lo que creíamos saber sobre la relación entre humanos y bestias prehistóricas. Prepárate para un viaje que transformará para siempre tu comprensión de las leyendas más antiguas de la humanidad, porque lo que vas a descubrir es que nuestros ancestros no eran contadores de cuentos fantasiosos, sino cronistas de encuentros con criaturas que desafiaban toda lógica y que la ciencia moderna finalmente ha logrado identificar. ¿Qué criaturas gigantescas caminaron junto a nuestros ancestros y se convirtieron en las leyendas más aterradoras de la humanidad? Vamos a descubrir cómo los monstruos terrestres más imposibles de nuestros mitos fueron encuentros reales con titanes prehistóricos que dominaron la superficie terrestre. Los riesgos son enormes, ya que estas revelaciones demuestran que nuestros antepasados compartieron el mundo con depredadores y gigantes que superaban cualquier pesadilla moderna, llevando a la comprensión de que la supervivencia humana temprana fue mucho más desesperada y heroica de lo que jamás imaginamos. Imagínate caminando por un bosque prehistórico hace 300.000 años, cuando de repente escuchas el crujido de ramas masivas rompiéndose. Te volteas y te encuentras cara a cara con una criatura de 3 metros de altura, cubierta de pelo rojizo, con brazos que podrían partirte por la mitad y una mandíbula capaz de triturar huesos como si fueran ramitas. No estás viendo al Bigfoot de las leyendas modernas. Estás frente al Gigantopithecus blacki, el simio más grande que jamás haya existido en la Tierra y que convivió con los primeros humanos durante cientos de miles de años. Este coloso pesaba más de 540 kilogramos y medía hasta 3,5 metros de altura cuando se erguía completamente. Sus dientes molares eran 4 veces más grandes que los de un gorila moderno, diseñados para triturar bambú y vegetación dura, pero suficientemente poderosos para convertir cualquier hueso humano en polvo.
Los fósiles del Gigantopithecus se han encontrado en toda Asia, desde China hasta Vietnam, exactamente en las regiones donde las culturas locales desarrollaron las leyendas más detalladas sobre hombres simio gigantes. Las descripciones tradicionales del Yeren chino, del Batutut vietnamita y del Yowie australiano coinciden con una precisión escalofriante con las características que los paleontólogos han reconstruido del Gigantopithecus. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Este gigante no se extinguió hace millones de años como otros megafauna prehistórica. Sobrevivió hasta hace apenas 300.000 años, conviviendo directamente con el Homo erectus y posiblemente con los primeros Homo sapiens. Las tradiciones orales de pueblos indígenas asiáticos contienen descripciones de encuentros con gigantes peludos que coinciden exactamente con el comportamiento que los científicos han inferido del Gigantopithecus. Criaturas principalmente vegetarianas, pero extremadamente territoriales, capaces de arrancarte la cabeza si invadías su espacio. Y espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Mientras el Gigantopithecus aterrorizaba las selvas asiáticas, en las montañas del Himalaya y las estepas tibetanas, otra criatura estaba creando encuentros que se convertirían en la leyenda del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Pero el Yeti no era un hombre simio mítico. Era el oso pardo tibetano, Ursus arctos pruinosus, una subespecie de oso que desarrolló comportamientos únicos que lo convertían en la criatura perfecta para crear leyendas de humanoides gigantes. Este oso, que puede alcanzar los 2,5 metros de altura cuando se yergue, tiene la peculiaridad de caminar largas distancias sobre sus patas traseras, especialmente cuando atraviesa terreno montañoso nevado. Sus huellas en la nieve, vistas parcialmente derretidas o distorsionadas, crean impresiones que parecen pies humanos gigantes. Los primeros exploradores europeos que visitaron el Tíbet en el siglo XIX reportaron avistamientos de figuras humanoides enormes caminando erguidas por las montañas. Lo que realmente estaban viendo eran osos pardos tibetanos siguiendo rutas migratorias ancestrales, manteniéndose erguidos para navegar mejor la nieve profunda y los terrenos rocosos. La evidencia más fascinante viene de los análisis de ADN realizados en 2013 sobre supuestas muestras de pelo de yeti, recolectadas durante décadas por expedicionarios y habitantes locales. Todos los análisis confirmaron que pertenecían a osos pardos tibetanos, algunos de una subespecie tan antigua que los científicos creyeron inicialmente que habían descubierto una nueva especie de oso prehistórico. Pero si los simios gigantes de Asia y los osos bípedos del Himalaya crearon leyendas de humanoides, fueron otras criaturas prehistóricas las que inspiraron a los monstruos más elegantes y místicos de nuestras mitologías. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la criatura más hermosa y pura de todas nuestras leyendas, el unicornio, se basaba en uno de los herbívoros más masivos y aterradores que jamás pisó la tierra, el Elasmotherium sibiricum, conocido como el rinoceronte unicornio siberiano. Era una bestia de 3 metros de altura y más de 3.200 kilogramos de peso que dominó las estepas euroasiáticas hasta hace apenas 39.000 años. Su característica más impresionante era un cuerno frontal de 2 metros de longitud, perfectamente cónico y liso, que emergía directamente del centro de su frente, como si hubiera sido diseñado por un artista medieval que imaginaba el unicornio perfecto. Pero a diferencia del unicornio mítico, este gigante
No era gentil ni puro. Era un herbívoro territorial extremadamente agresivo que podía embestir a 60 kilómetros por hora, usando su cuerno masivo como una lanza que perforaba cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los fósiles de Elasmotherium se han encontrado por toda Rusia, Ucrania y Asia Central, exactamente las regiones donde las culturas nómadas desarrollaron las primeras leyendas sobre caballos con cuernos únicos. Las descripciones de estos caballos sagrados en las tradiciones orales euroasiáticas coinciden sorprendentemente con las características del rinoceronte siberiano: tamaño masivo, pelaje espeso, comportamiento territorial y especialmente ese cuerno singular que los convertía en inconfundibles. Lo más fascinante es que el Elasmotherium sobrevivió hasta el final de la última era glacial, coexistiendo con humanos modernos que definitivamente lo vieron, lo cazaron ocasionalmente y transmitieron su memoria a través de generaciones hasta que se transformó en el unicornio de las leyendas medievales. Pero espera, porque la transformación de criaturas reales en mitos se vuelve aún más increíble cuando consideramos cómo los antiguos griegos crearon una de las leyendas más persistentes de la civilización occidental. Los cíclopes, esos gigantes de un solo ojo que aparecen en la Odisea de Homero, no nacieron de la imaginación poética. Nacieron de un malentendido paleontológico que engañó a toda una civilización. En las islas de Sicilia, Malta y Chipre, los antiguos griegos encontraron regularmente cráneos fosilizados que parecían pertenecer a gigantes humanoides con un solo ojo enorme en el centro de la frente. Estos cráneos, algunos del tamaño de una pelota de baloncesto, tenían una cavidad central perfectamente redonda, donde debería estar la nariz, rodeada de cuencas oculares que parecían desproporcionadamente pequeñas. Lo que realmente estaban viendo eran cráneos de Elephas falconeri y Elephas emnaidriensis, elefantes enanos que habitaron estas islas mediterráneas hasta hace 10.000 años. Estos elefantes, aislados en islas durante cientos de miles de años, habían evolucionado hasta reducir su tamaño a apenas 1 metro de altura, pero mantenían cráneos proporcionalmente masivos. El ojo único que veían los griegos era en realidad la cavidad nasal del elefante, donde se conectaba la trompa. Las verdaderas cuencas oculares de los elefantes son pequeñas y están ubicadas a los lados del cráneo, por lo que al ver estos fósiles desde el frente, parecía que pertenecían a criaturas gigantes con un solo ojo central enorme. Los griegos, que nunca habían visto un elefante vivo y no tenían conocimientos de paleontología, interpretaron lógicamente estos hallazgos como evidencia de que gigantes ciclópeos habían habitado sus islas en el pasado. La leyenda se integró tan profundamente en su mitología que se convirtió en uno de los elementos más duraderos de la cultura occidental. Justo cuando crees que has entendido cómo los fósiles y los encuentros reales crearon nuestras leyendas terrestres más famosas, la realidad es que las profundidades oceánicas guardaban criaturas aún más imposibles que se convertirían en los monstruos marinos más aterradores de todas las culturas humanas. Porque si los gigantes de la superficie eran impresionantes, lo que acechaba en los abismos marinos superaba cualquier pesadilla que pudiéramos imaginar. Criaturas tan masivas y letales que cuando los humanos finalmente las encontraron, crearon leyendas de monstruos oceánicos que aún hoy nos aterrorizan. Los titanes que caminaron la Tierra fueron apenas el prólogo de una historia mucho más profunda y escalofriante que esperaba en las aguas más oscuras del planeta. ¿Qué criaturas de las profundidades oceánicas
inspiraron las leyendas marinas más aterradoras que han perseguido a los navegantes durante milenios? Vamos a descubrir cómo los monstruos más imposibles de los océanos prehistóricos se convirtieron en las pesadillas náuticas que aún hoy dominan nuestra cultura. Los riesgos son enormes, ya que estas criaturas abisales desafían todo lo que creemos saber sobre la vida marina, llevando a revelaciones que demuestran que los océanos prehistóricos albergaban depredadores tan masivos y letales que podían hundir embarcaciones enteras y devorar tripulaciones completas sin dejar rastro. Sumérgete por un momento en los océanos del norte de Europa, hace 1000 años, cuando los navegantes vikingos se aventuraban hacia aguas inexploradas en busca de nuevas tierras y rutas comerciales. Sus barcos, construcciones maestras de madera y hierro, surcaban mares que parecían infinitos y pacíficos. Pero entonces, desde las profundidades más oscuras, emergían tentáculos del grosor de troncos de árboles centenarios, brazos serpenteantes que se alzaban desde el abismo como torres vivientes, cada uno armado con ventosas del tamaño de escudos, capaces de aferrarse al casco de una embarcación y partirla como si fuera madera podrida. Los vikingos no estaban enfrentándose a una criatura mítica. Estaban viendo al ancestro directo del kraken, el Architeuthis dax, el calamar gigante que aún hoy domina las profundidades abisales y que alcanza longitudes de hasta 17 metros desde la cabeza hasta la punta de sus tentáculos más largos. Pero los ejemplares modernos son versiones diminutas comparados con los cefalópodos gigantes que dominaron los océanos prehistóricos. Fósiles de calamares ancestrales muestran especies que alcanzaban longitudes de más de 20 metros, con tentáculos equipados con ganchos quitinosos que funcionaban como arpones retráctiles. La evidencia más fascinante proviene de los análisis de marcas de ventosas encontradas en los cuerpos de cachalotes fosilizados. Estas cicatrices circulares, algunas de más de 40 centímetros de diámetro, demuestran que los calamares prehistóricos no solo eran más grandes que los actuales, sino que libraban batallas épicas con los mamíferos marinos más grandes de su época. Los relatos vikingos sobre el kraken describen con precisión escalofriante el comportamiento de ataque de estos cefalópodos gigantes. Según las sagas nórdicas, la criatura emergía lentamente desde las profundidades, creando corrientes y remolinos que confundían a los navegantes antes del ataque directo. Este comportamiento coincide exactamente con las técnicas de caza que los biólogos marinos han documentado en calamares gigantes modernos. Los tentáculos del kraken, según las leyendas, podían abrazar un barco entero y arrastrarlo hacia las profundidades en cuestión de minutos. Los calamares gigantes prehistóricos tenían exactamente esta capacidad. Sus tentáculos, equipados con músculos de contracción rápida, generaban fuerzas de tracción suficientes para partir los cascos de madera de las embarcaciones medievales. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Mientras los calamares gigantes aterrorizaban a los navegantes del norte de Europa, en las aguas tropicales del Caribe y el Atlántico, otra criatura estaba creando encuentros que se convertirían en una de las leyendas más románticas y persistentes de la mitología marina: las sirenas. Cristóbal Colón, durante su primer viaje a América, en 1493, escribió en su diario personal una entrada que se ha convertido en una de las descripciones más honestas y decepcionantes de un encuentro mítico real.
Ayer, cuando iba al río del Oro, dijo que vio 3 sirenas que salían bien alto del mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, pues en alguna manera tenían forma de rostro de hombre. Colón no estaba mintiendo ni exagerando. Había visto sirenas reales, Trichechus manatus, el manatí del Caribe, que puede alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar más de 500 kilogramos. Los manatíes, vistos desde la distancia en aguas tropicales cristalinas, crean ilusiones ópticas casi perfectas de humanoides acuáticos. Su torso redondeado y sus aletas frontales se asemejan sorprendentemente a brazos humanos cuando el animal sale parcialmente del agua para respirar. Sus caras, con expresiones sorprendentemente emotivas y ojos que parecen inteligentes, completan la ilusión de criaturas semihumanas. Pero la conexión más fascinante entre manatíes y sirenas viene de su comportamiento reproductivo y social. Los manatíes hembra amamantan a sus crías, manteniéndolas contra su pecho con sus aletas, una posición que desde la distancia parece exactamente una mujer sosteniendo un bebé. Los machos, durante la época de apareamiento, emiten vocalizaciones complejas que bajo el agua suenan como canciones melódicas que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia. Los navegantes medievales, exhaustos por meses en el mar y desesperados por signos de vida humana, interpretaban estos comportamientos como evidencia de una raza de mujeres acuáticas que vivían en sociedades organizadas bajo las olas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque mientras los calamares gigantes y los manatíes creaban leyendas basadas en avistamientos directos, otras criaturas marinas prehistóricas inspiraron mitos aún más antiguos y aterradores a través de encuentros que desafiaban toda comprensión de lo que era posible en los océanos. El leviatán bíblico, descrito en el libro de Job como un monstruo marino tan poderoso que hace hervir el mar como una olla, no era una invención religiosa. Era la memoria cultural de encuentros con los mosasauros, los reptiles marinos más letales que jamás dominaron los océanos terrestres. El Mosasaurus hoffmanni, que alcanzaba longitudes de hasta 17 metros, era esencialmente una serpiente marina gigante, con aletas y mandíbulas repletas de dientes curvos hacia atrás. Su estrategia de caza era tan devastadora que los paleontólogos marinos la han comparado con la de un cocodrilo gigante, adaptado completamente a la vida oceánica. Pero lo verdaderamente aterrador de los mosasauros no era solo su tamaño, sino su inteligencia y capacidad de coordinación. Fósiles encontrados en formaciones marinas muestran evidencia de caza en grupos coordinados, donde múltiples mosasauros atacaban presas grandes desde 1900 en diferentes ángulos. Los mosasauros sobrevivieron hasta hace 66 millones de años, pero sus descendientes evolutivos, los varánidos marinos, continuaron dominando océanos costeros hasta épocas mucho más recientes. Especies como el varanus, prisca de Australia, alcanzaban longitudes de 7 metros y mantenían comportamientos de caza que recordaban a sus ancestros mosasaurios. Las culturas costeras del Mediterráneo oriental, donde se han encontrado los fósiles de mosasaurios más completos, desarrollaron tradiciones orales sobre serpientes del mar que podían tragar barcos enteros y que convertían el agua en espuma con su furia. Estas descripciones coinciden precisamente con el comportamiento de ataque que los científicos han reconstruido para los mosasaurios gigantes. Pero justo cuando crees que has comprendido cómo las criaturas marinas reales se transformaron en leyendas oceánicas,
aparece el mito más persistente y geográficamente extendido de todos los monstruos acuáticos. El fenómeno de monstruos lacustres aparece en culturas de todo el mundo. El Nessie del lago Ness en Escocia, el Ogopogo del lago Okanagan en Canadá, el Nahuelito del lago Nahuel Huapi en Argentina, el Moquel Mbembe de los ríos del Congo. Todas estas leyendas describen criaturas sorprendentemente similares. Reptiles acuáticos de cuello largo, cuerpo masivo y comportamiento esquivo que evita el contacto directo con humanos. Estos monstruos no son invenciones independientes de culturas aisladas. Son memorias evolutivas de encuentros con plesiosauros, los reptiles marinos de cuello largo, que dominaron océanos y lagos durante más de 160 millones de años. El Cryptoclidus eurimerus, uno de los plesiosauros más exitosos, alcanzaba longitudes de 8 metros, con un cuello que constituía más de la mitad de su longitud total. Su estrategia de caza consistía en mantener su cuerpo masivo oculto en las profundidades, mientras extendía su cuello serpenteante para capturar peces y cefalópodos cerca de la superficie. Los plesiosauros desarrollaron adaptaciones específicas para la vida en aguas dulces y salobres, colonizando lagos, ríos grandes y sistemas lagunares costeros donde podían emboscar a sus presas con mayor eficiencia que en océanos abiertos. La evidencia más convincente de que los plesiosauros inspiraron las leyendas de monstruos lacustres viene de los análisis geológicos de los lagos donde persisten estos mitos. El lago Ness, por ejemplo, se formó durante la última era glacial, en una región que durante el Jurásico y Cretácico estuvo cubierta por mares poco profundos, habitados por múltiples especies de plesiosauros. Los fósiles encontrados en las formaciones rocosas que rodean estos lagos muestran que los plesiosauros no solo habitaron estas regiones, sino que desarrollaron formas enanas adaptadas específicamente a ambientes lacustres. Estas especies más pequeñas, de 3 a 5 metros de longitud, habrían sido los candidatos perfectos para sobrevivir en lagos aislados durante períodos de cambio climático extremo. Las descripciones tradicionales de estos monstruos lacustres coinciden con una precisión escalofriante con las características anatómicas de los plesiosauros: cuerpo en forma de barril, 4 aletas como remos, cuello extremadamente largo y flexible, cabeza pequeña con dientes afilados y la capacidad de permanecer sumergidos durante largos períodos mientras extienden solo la cabeza y cuello sobre la superficie. Justo cuando piensas que has entendido cómo las criaturas marinas reales crearon las leyendas oceánicas más duraderas de la humanidad, la realidad es que los misterios más profundos no surgieron de encuentros directos con criaturas vivas, sino de descubrimientos de fósiles que engañaron a civilizaciones enteras y crearon mitos que perduraron durante milenios. Porque lo más perturbador no eran las criaturas gigantes que acechaban en los abismos oceánicos, sino cuando los fósiles antiguos, encontrados por culturas sin conocimientos paleontológicos, se interpretaron como evidencia de monstruos aún más imposibles que habían poblado la Tierra en épocas perdidas en los abismos del tiempo mismo. Los esqueletos fosilizados guardaban secretos que transformarían para siempre nuestra comprensión de la relación entre la realidad prehistórica y la imaginación mitológica humana. ¿Qué secretos guardaban los fósiles prehistóricos que engañaron a civilizaciones enteras y crearon las leyendas más imposibles de la humanidad? Vamos a descubrir cómo los descubrimientos paleontológicos accidentales se transformaron en mitos que han perdurado durante milenios
demostrando que nuestros ancestros interpretaron correctamente la evidencia de monstruos reales, solo que no comprendían que provenían de los abismos del tiempo. Los riesgos son enormes, ya que estas revelaciones demuestran que muchas de nuestras leyendas más fantasiosas son en realidad memorias ancestrales preservadas con precisión científica durante miles de años, llevando a la comprensión de que la línea entre paleontología y mitología es mucho más delgada de lo que jamás imaginamos. Imagínate ser un comerciante griego del siglo VI a.C., viajando por las rutas de la seda hacia los desiertos de Asia Central en busca de especias y piedras preciosas. Durante una tormenta de arena, buscas refugio en una cueva y descubres algo que desafía toda lógica: el esqueleto completo de una criatura que parece ser mitad águila gigante, mitad león masivo. El cráneo, del tamaño de la cabeza de un caballo, tiene un pico curvado y letal que se extiende 30 centímetros hacia adelante. Pero lo más impresionante son las extremidades. Las patas delanteras terminan en garras como dagas, mientras que las traseras parecen las de un felino gigante. Y en la espalda, las marcas de lo que claramente fueron alas enormes. No estás viendo un monstruo mítico. Has encontrado un fósil de Protoceratops andrewsi, el dinosaurio ceratopsiano que vivió en Mongolia hace 70 millones de años, pero que tu mente griega del siglo VI interpreta como la evidencia definitiva de que los grifos son reales. El Protoceratops, con su característico collar óseo, que se extiende desde la parte posterior del cráneo, crea una silueta que desde ciertos ángulos parece exactamente las alas plegadas de un águila gigante. Su pico córneo, preservado en muchos fósiles, es indistinguible del pico de un ave rapaz masiva, y sus patas delanteras, con garras desarrolladas para excavar nidos, parecen las extremidades de un depredador alado diseñado para capturar presas grandes. Los comerciantes griegos que encontraron estos fósiles en el desierto de Gobi no tenían conocimientos de paleontología, pero sí tenían tradiciones mitológicas que incluían criaturas híbridas como guardianes de tesoros. Cuando encontraron esqueletos de Protoceratops en regiones famosas por sus depósitos de oro, la conexión pareció obvia. Estos eran los grifos que custodiaban las riquezas de Oriente. Las descripciones griegas del grifo, documentadas por Heródoto y otros historiadores antiguos, coinciden con precisión escalofriante con las características anatómicas del Protoceratops. Criaturas del tamaño de un león, con picos y alas de águila, que construían nidos en el suelo y ponían huevos del tamaño de avestruces. Los Protoceratops efectivamente construían nidos comunales en el suelo, ponían huevos enormes en comparación con su tamaño corporal y vivían en regiones áridas donde los depósitos minerales eran abundantes. Los griegos habían interpretado correctamente la evidencia fósil, solo que no comprendían que estaban viendo criaturas de 70 millones de años en el pasado. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Mientras los griegos creaban la leyenda del grifo, basándose en fósiles de dinosaurios asiáticos, en otra parte del mundo se estaba gestando una de las historias más increíbles de supervivencia de megafauna hasta épocas sorprendentemente recientes. Las leyendas árabes y persas del siglo XIII hablan del ave roc, un pájaro tan masivo que podía cargar elefantes en sus garras, con alas que oscurecían el cielo durante horas cuando volaba, y que anidaba en islas remotas del Océano Índico, donde construía nidos del tamaño de casas. Marco Polo, durante sus viajes por el Océano Índico en 1290,
reportó haber visto plumas del ave rock tan grandes como ramas de palmera, que los comerciantes locales le aseguraron provenían de pájaros tan grandes que podían alzar rinocerontes en vuelo. Lo que Marco Polo había encontrado no eran plumas de un ave mítica, sino las plumas fosilizadas y las evidencias óseas de la Aepyornis maximus, conocido como el ave elefante de Madagascar, que se extinguió hace apenas 400 años. Esta ave no voladora alcanzaba alturas de 3 metros y pesaba hasta 500 kilogramos, convirtiéndola en el ave más masiva que jamás haya existido. Sus huevos, algunos de los cuales aún se encuentran intactos en Madagascar, tienen circunferencias de más de 1 metro y capacidades de 30 litros, equivalentes a 180 huevos de gallina. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. El ave elefante sobrevivió hasta el siglo XVII, coexistiendo con navegantes árabes, persas e incluso europeos que visitaban Madagascar y las islas Comoras. Los avistamientos de estas aves gigantes, incapaces de volar, pero capaces de correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, se transmitieron a través de rutas comerciales hasta convertirse en las leyendas del ave rock. Los huevos fosilizados de la Aepyornis, encontrados regularmente por comerciantes en las costas de Madagascar, se vendían como huevos del ave rock en mercados de Medio Oriente y Europa durante siglos. Algunos de estos huevos, trabajados como recipientes decorativos, aún se conservan en museos europeos, catalogados como reliquias del ave rock. Las descripciones medievales del ave rock incluyen detalles que coinciden exactamente con el comportamiento del ave elefante. Aves que no vuelan, pero que corren más rápido que caballos. Nidos construidos en el suelo con materiales que parecían troncos de árboles. Y huevos tan grandes que una familia completa podía alimentarse de uno durante semanas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque mientras en Madagascar sobrevivían aves gigantes hasta épocas históricas, en otras partes del mundo, criaturas aún más familiares para nosotros estaban creando leyendas que desafiarían nuestra comprensión de la evolución humana misma. En las tradiciones orales de los pueblos aborígenes australianos existe una criatura llamada Bunjip, descrita como un mamífero acuático del tamaño de un hipopótamo, con pelaje espeso, dientes masivos y la capacidad de vivir tanto en tierra como en agua. Las leyendas Bunjip son tan específicas y geográficamente extendidas que los antropólogos las han considerado evidencia de memoria cultural que se remonta a decenas de miles de años. El Bunjip no era una invención mitológica, era la descripción perfectamente precisa del Diprotodon noctatum, el marsupial más grande que jamás haya existido, que alcanzaba tamaños de 3 metros de longitud y pesos de hasta 2.700 kilogramos. Este wombat gigante habitó Australia hasta hace 50.000 años, coexistiendo directamente con los primeros humanos que colonizaron el continente. Los fósiles de Diprotodon se han encontrado en los mismos yacimientos arqueológicos que herramientas humanas, demostrando que nuestros ancestros cazaron, comieron y convivieron con estos gigantes marsupiales durante milenios. Las descripciones aborígenes del Bunjip incluyen detalles anatómicos que los paleontólogos han confirmado en fósiles de Diprotodon. Criaturas del tamaño de búfalos, con dientes como hachas, pelaje espeso y oscuro, patas como troncos de árboles y la capacidad de caminar por pantanos donde otros animales se hundían. El Diprotodon tenía exactamente estas características: dientes que crecían continuamente y se afilaban por el uso,
adaptados para cortar vegetación dura, pelaje denso para protección en climas variables, patas enormes con dedos expandidos que funcionaban como raquetas para caminar sobre terrenos pantanosos, y un estilo de vida semiacuático que le permitía explotar recursos tanto terrestres como de agua dulce. Pero la evidencia más fascinante de que las leyendas Bunyip preservan memorias reales viene del análisis de arte rupestre aborigen que data de 40.000 años de antigüedad. Estas pinturas muestran criaturas que coinciden exactamente con las reconstrucciones científicas del diprotodón, incluyendo detalles anatómicos que los artistas solo podrían haber conocido por observación directa. Justo cuando crees que has entendido cómo las memorias ancestrales preservaron información sobre megafauna extinta, aparece la revelación más escalofriante de todas: que algunas de nuestras leyendas no se refieren a animales extintos, sino a otras especies humanas que coexistieron con nosotros hasta épocas sorprendentemente recientes. En las tradiciones orales de Indonesia, especialmente en la isla de Flores, persisten leyendas sobre los ebugogo, descritos como pequeños humanos peludos que vivían en cuevas, usaban herramientas primitivas, caminaban erguidos, pero eran más bajos que los humanos normales, y que coexistieron con los ancestros de los habitantes actuales hasta hace apenas 500 años. En 2003, los arqueólogos descubrieron en la cueva de Liangbua, en Flores, los restos de una especie humana completamente nueva, Homo floresiensis, apodados hobbits, por su estatura de apenas 1 metro de altura. Estos humanos diminutos no eran versiones enanas de Homo sapiens. Eran una especie completamente diferente que había evolucionado independientemente en aislamiento insular durante cientos de miles de años. Tenían cerebros del tamaño de chimpancés, pero fabricaban herramientas sofisticadas, controlaban el fuego y cazaban coordinadamente la megafauna local. La evidencia más impresionante es que el Homo floresiensis sobrevivió hasta hace 50.000 años, coexistiendo directamente con los primeros Homo sapiens que colonizaron Indonesia. Las fechas coinciden exactamente con las tradiciones orales que hablan de encuentros entre humanos normales y los pequeños humanos peludos. Pero el clímax de esta revelación sobre memorias ancestrales preservadas viene de la selva amazónica, donde una leyenda indígena ha resultado ser la descripción más precisa de supervivencia de megafauna hasta épocas históricas. El Mapinguari, según las tradiciones de pueblos amazónicos, era una criatura del tamaño de un oso polar, cubierta de pelo rojizo, con garras como machetes, que caminaba sobre sus patas traseras y era invulnerable a las flechas porque tenía una piel tan gruesa que las puntas se quebraban al impacto. Los conquistadores españoles del siglo XVI reportaron encuentros con criaturas que coincidían exactamente con estas descripciones, especialmente en las regiones de lo que hoy es Bolivia y Perú. Pero los científicos europeos las catalogaron como exageraciones o mitos hasta que la paleontología moderna identificó al culpable. El Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante, alcanzaba alturas de 6 metros cuando se erguía sobre sus patas traseras y pesaba hasta 4 toneladas. Su piel estaba reforzada con osteodermos, placas óseas que funcionaban como una armadura natural impenetrable para las armas primitivas. Pero aquí viene la revelación que cambia todo. El Megatherium no se extinguió hace 10.000 años como la mayoría de la megafauna americana. Evidencia reciente sugiere que poblaciones aisladas sobrevivieron en la Amazonía
hasta hace apenas 8.000 años, y posiblemente algunas hasta épocas históricas. Los análisis de ADN ambiental en sedimentos amazónicos han detectado material genético de Megatherium en capas que datan de apenas 3.000 años. Las tradiciones orales que hablan del Mapinguari como una criatura que los abuelos de nuestros abuelos aún recordaban, podrían estar preservando memorias reales de los últimos perezosos gigantes de América. El giro final revela algo que cambia completamente nuestra comprensión de la relación entre mitos y realidad prehistórica. Nuestros ancestros no eran contadores de cuentos fantasiosos que inventaban monstruos por entretenimiento. Eran cronistas precisos que preservaron información científicamente exacta sobre criaturas reales durante miles de años a través de tradiciones orales. Cada monstruo mítico que hemos analizado coincide con precisión paleontológica con criaturas que realmente existieron. Los detalles anatómicos, comportamientos, hábitats e incluso los patrones de extinción preservados en las leyendas han resultado ser científicamente correctos cuando finalmente hemos podido compararlos con evidencia fósil. Reflexionando sobre estos abismos del tiempo que conectan nuestras leyendas con realidades prehistóricas, nos damos cuenta de que somos herederos de una tradición de observación y preservación de conocimiento que se extiende por decenas de miles de años. Nuestros ancestros vieron criaturas que nosotros solo podemos reconstruir a partir de huesos fosilizados y preservaron esa información con una fidelidad que desafía toda comprensión moderna de la transmisión oral. Los monstruos siempre fueron reales, solo que vivían en tiempos que habíamos olvidado, en épocas cuyos recuerdos sobrevivieron únicamente en las historias que contamos alrededor del fuego, generación tras generación, hasta convertirse en los mitos que definen nuestra cultura. Tu fascinación por estas leyendas no es casualidad. Es el eco de memorias ancestrales que reconocen instintivamente que estas historias contienen verdades más profundas que la ficción. Cada vez que escuchas sobre dragones, unicornios o gigantes, estás conectando con conocimientos preservados durante milenios por culturas que fueron testigos directos de maravillas que nosotros solo podemos imaginar. Si este viaje por los abismos del tiempo, donde la mitología se encuentra con la paleontología, te ha fascinado tanto como a nosotros en Crónicas Abisales, te invitamos a suscribirte para seguir explorando los misterios más profundos que conectan nuestro pasado legendario con realidades científicas que aún estamos descubriendo. ¿Cuál de estas criaturas míticas te parece más increíble ahora que sabes que realmente existió? ¿Los simios gigantes que inspiraron al Bigfoot? ¿Los calamares masivos que se convirtieron en el Kraken? ¿O los pequeños humanos que dieron origen a las leyendas de hobbits? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque cada leyenda que desciframos nos acerca más a comprender la relación real entre la humanidad y los monstruos que una vez compartieron nuestro mundo. Los abismos del tiempo guardan secretos que apenas estamos comenzando a explorar, y cada fósil que descubrimos revela nuevas conexiones entre la realidad prehistórica y las historias que han definido nuestra imaginación durante milenios.